Capítulo 12. Un mensajero de Dios fortalece a Daniel. El interés sincero de Daniel en la marcha del propósito de Jehová se vio ampliamente recompensado. Además de recibir la emocionante profecía de las 70 semanas relativa a la fecha de la llegada del Mesías, también tuvo la bendición de ver a un resto fiel de su pueblo regresar a su tierra natal. Aquello ocurrió en 537 antes de la era común, a finales del primer año de Ciro, el rey de Persia. Esdras 1 del 1 al 4 dice: En el primer año del rey Ciro de Persia, Jehová movió al rey Ciro de Persia a proclamar un decreto por todo su reino para que se cumplieran las palabras de Jehová pronunciadas por Jeremías. El decreto que también puso por escrito decía: Esto es lo que dice el rey Ciro de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén que está en Judá. Aquellos de ustedes que formen parte de su pueblo, que su Dios esté con ellos y que suban a Jerusalén que está en Judá y reconstruyan la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es el Dios verdadero cuya casa estaba en Jerusalén. A cualquiera que esté residiendo como extranjero, sea donde sea, que sus vecinos lo ayuden, que le den oro, plata, bienes y ganado, además de las ofrendas voluntarias que quieran hacer para la casa del Dios verdadero que estaba en Jerusalén. Daniel no estuvo entre los que volvieron a la tierra de Judá. A su avanzada edad es posible que le resultara muy fatigoso viajar. De todos modos, Dios le tenía reservados otros cometidos en Babilonia. Transcurridos 2 años tuvieron lugar los sucesos que a continuación se relatan. En el tercer año de Ciro, el rey de Persia, un asunto fue revelado a Daniel, a quien se llamó por nombre Beltsasar. Y el asunto era verdadero y había un gran servicio militar. Y él entendió el asunto y tuvo entendimiento en la cosa vista. Daniel 10:1. El tercer año de Ciro caería en 536 a 535 antes de la era común. Ya habían pasado más de 80 años desde que Daniel, junto con la prole real y los jóvenes de la noble cuna de Judá, había sido llevado a Babilonia. Daniel 1:3 dice: Entonces el rey le ordenó a Aspenaz, el jefe de los funcionarios de su corte, que trajera a algunos israelitas, incluidos algunos descendientes de la realeza y la nobleza. Si llegó allí en su temprana adolescencia, ya debía de tener casi 100 años de edad. ¡Qué magnífico historial de servicio fiel! Sin embargo, la edad avanzada de Daniel no supuso el fin de su servicio a Jehová. Dios aún tenía que utilizarlo para proclamar un mensaje profético con una trascendencia de largo alcance, una profecía que se extendería hasta nuestros días y más allá. A fin de prepararlo para esta comisión, Jehová vio oportuno ayudar a Daniel, fortalecerlo. Un motivo de inquietud. Aunque Daniel no regresó a Judá con el resto de judíos, tenía vivo interés en lo que ocurría en su amada tierra natal. Las noticias que le llegaron indicaban que no todo marchaba bien allí. El altar se había reedificado y se habían colocado los cimientos del templo en Jerusalén. Esdras capítulo 3. No obstante, las naciones vecinas se oponían a la reconstrucción y conspiraban contra los judíos repatriados. Esdras 4 del 1 al 5 dice: Los enemigos de Judá y Benjamín oyeron que los que habían regresado del destierro le estaban construyendo un templo a Jehová, el Dios de Israel. Enseguida se acercaron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: Déjennos trabajar con ustedes. Nosotros también adoramos a su Dios y llevamos haciéndole sacrificios desde los días del rey Esar-Adón de Asiria, quien nos trajo a este lugar. Pero Zorobabel, Jesúa y el resto de los jefes de las casas paternas de Israel les dijeron:
ustedes no van a construir con nosotros una casa para nuestro Dios. Nosotros solos construiremos la casa de Jehová, el Dios de Israel, tal como nos ha mandado el rey Ciro, rey de Persia. Entonces, la gente de las tierras vecinas estuvo desanimando a los judíos y desmoralizándolos para que no continuaran con la reconstrucción. Y contrataron consejeros para que hicieran fracasar sus planes durante todos los días del rey Ciro de Persia hasta el reinado del rey Darío de Persia. Había por tanto muchos factores que podían causarle inquietud. Daniel estaba familiarizado con la profecía de Jeremías. Daniel 9:2 dice: En el primer año de su reinado, yo, Daniel, deduje por los libros el número de años que, según las palabras de Jehová al profeta Jeremías, duraría la desolación de Jerusalén. Serían 70 años. Sabía que la reconstrucción del templo de Jerusalén y la restauración de la adoración verdadera en ese lugar guardaban estrecha relación con el propósito de Jehová respecto a su pueblo, y que tales logros precederían a la llegada del Mesías prometido. De hecho, Daniel se había visto favorecido con el gran privilegio de recibir de Jehová la profecía de las 70 semanas, por las que supo que el Mesías llegaría 69 semanas después de la salida de la palabra de restaurar y reconstruir Jerusalén. Daniel 9 del 24 al 27 dice: Sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa se han fijado 70 semanas para poner fin a la ofensa, para acabar con el pecado, para hacer expiación por el error, para traer justicia eterna, para confirmar la visión y la profecía y para ungir el santo de los santos. Debes saber y comprender que desde el momento en que se emita la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén hasta que aparezca el Mesías, el líder, tienen que pasar 7 semanas y también 62 semanas. Será restaurada y reconstruida con una plaza y con un foso, pero en tiempos de angustia. Y después de las 62 semanas, el Mesías será eliminado sin nada para él. El pueblo de un líder que viene destruirá la santa ciudad y el lugar santo y será eliminado por una inundación y habrá guerra hasta el fin. Lo que se decidió es devastación. Él mantendrá el pacto en vigor para muchos durante una semana y hará que terminen el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana. Y sobre el ala de cosas repugnantes estará el que causa devastación, y lo que se decidió también será derramado sobre el que está devastado, hasta el exterminio. Sin embargo, en vista del estado desolado de la ciudad y la demora en las obras del templo, es fácil entender que Daniel se hallará desanimado y triste. En aquellos días sucedió que yo mismo, Daniel, estuve de duelo por 3 semanas completas, dice el relato. Pan exquisito no comí, y ni carne ni vino entraron en mi boca, y de ninguna manera me unté aceite hasta completadas las 3 semanas enteras. Daniel 10, 2 y 3. El duelo y el ayuno se prolongaron 3 semanas completas, es decir, 21 días, un periodo inusitadamente largo que al parecer concluyó el día 24 del primer mes. Daniel 10:4 dice: Y el día 24 del primer mes, mientras yo estaba en la orilla del gran río, el Tigris. Por consiguiente, dicho lapso incluyó la Pascua, que se observaba el día 14 del primer mes, Nisán, y la fiesta de las tortas no fermentadas, que se celebraba durante los 7 días siguientes. Daniel había pasado por una experiencia parecida en una ocasión anterior, cuando no entendió cómo se cumpliría la profecía de Jehová sobre la desolación de 70 años de Jerusalén. ¿Qué había hecho aquella vez? Procedí a dirigir mi rostro hacia Jehová, el Dios verdadero, dijo Daniel, para buscarlo con oración y con súplicas, con ayuno y saco y cenizas. Jehová contestó la oración de Daniel enviando al ángel Gabriel con un mensaje que lo estimuló mucho. Daniel 9:3 dice:
Así que recurrí a Jehová, el Dios verdadero, y le supliqué en oración junto con ayuno, tela de saco y cenizas. Daniel 9, 21 y 22 dice: Mientras todavía estaba orando, Gabriel, el hombre al que yo había visto antes en la visión, vino a donde yo estaba más o menos a la hora de la ofrenda de la tarde, cuando me encontraba muy agotado. Y él me ayudó a entender al decir: Oh Daniel, he venido a ayudarte a comprender y entender. ¿Actuaría ahora Jehová de modo parecido y le transmitiría el ánimo que tanto necesitaba? Una visión impresionante. Daniel no quedó decepcionado, continuó así el relato. Mientras sucedía que yo mismo estaba en la ribera del gran río, es decir, Hidekel, también procedí a levantar los ojos y ver, y aquí estaba cierto hombre vestido de lino, con sus caderas ceñidas con oro de Ufaz. Daniel 10, 4 y 5. El Hidekel era uno de los 4 ríos que nacían en el jardín de Edén. Génesis 2 del 10 al 14 dice: De Edén salía un río que regaba el jardín y desde allí se dividía en 4 ríos. El primer río se llama Pisón, es el río que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. El oro de esa tierra es de muy buena calidad. Allí también hay bedelio y ónice. El segundo río se llama Gihón, es el río que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Hidekel, es el río que va hacia el este de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. En el antiguo idioma persa se llamaba el Tigra, de ahí su nombre griego Tigris. La región entre este río y el Éufrates llegó a denominarse Mesopotamia, que significa tierra entre ríos. Estos datos confirman que cuando Daniel tuvo la visión aún se hallaba en la tierra de Babilonia, aunque puede que no en la ciudad del mismo nombre. La visión de Daniel fue notable. Es evidente que al alzar los ojos no vio a un hombre común y corriente, pues el profeta lo describió de esta forma tan gráfica. Su cuerpo era como crisólito y su rostro como la apariencia del relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y el lugar de sus pies eran como la vista de cobre bruñido y el sonido de sus palabras era como el sonido de una muchedumbre. Daniel 10:6. Pese al esplendor de la visión, Daniel dijo que los hombres que se hallaban con él no vieron el aparecimiento. Por alguna razón que no se indica, hubo un gran temblor que cayó sobre ellos, de modo que se pusieron a correr y esconderse. Así que Daniel se quedó completamente solo en la ribera del río. Tan abrumadora fue la visión de este gran aparecimiento que confesó: No quedó en mí ningún poder, y mi propia dignidad llegó a cambiarse sobre mí hasta arruinamiento, y no retuve ningún poder. Daniel 10, 7 y 8. Examinemos más de cerca a este imponente mensajero que tanto asustó a Daniel. Iba vestido de lino con sus caderas ceñidas con oro de Ufaz. En el antiguo Israel, tanto el cinturón, el efod y el pectoral del sumo sacerdote como los trajes talares de los demás sacerdotes se confeccionaban con lino fino, torcido y se decoraban con oro. Éxodo 24 del 4 al 8 dice: Estas son las prendas de vestir que ellos harán: un pectoral, un efod, una túnica sin mangas, una túnica tejida a cuadros, un turbante especial y una banda. Les harán estas prendas santas a Aarón y a sus hijos, a fin de que él pueda ser mi sacerdote. Esos trabajadores hábiles usarán oro, hilo azul, lana púrpura, hilo rojo escarlata y lino fino. Harán el efod con oro, hilo azul, lana púrpura, hilo rojo escarlata y lino fino retorcido. Y debe estar bordado. También debe tener 2 piezas en los hombros que irán unidas a los 2 extremos superiores, el cinturón tejido que estará unido al efod y lo mantendrá sujeto en su sitio. Debe hacerse con los mismos materiales:
oro, hilo azul, lana púrpura, hilo rojo escarlata y lino fino retorcido. Éxodo 39 del 27 al 29 dice: También hicieron las túnicas de lino fino tejidas por un tejedor para Aarón y para sus hijos, el turbante especial de lino, los turbantes de lino fino para los hijos de Aarón, los calzoncillos de lino fino retorcido y la banda tejida con lino fino retorcido, hilo azul, lana púrpura e hilo rojo escarlata, tal como Jehová le había mandado a Moisés. De modo que la vestimenta del emisario denotaba la santidad y dignidad de su servicio. Daniel quedó asimismo impresionado por la apariencia del mensajero, el brillo luminoso de su cuerpo semejante a una gema, el resplandor deslumbrante de su rostro, la fuerza penetrante de su ardiente mirada y el destello de sus fuertes brazos y pies. Hasta su voz imperativa infundía temor. Todo ello indicaba inequívocamente su condición sobrehumana. Aquel hombre vestido de lino era nada menos que un ángel de alto rango que servía a Jehová en su santa presencia, de la que salió con un mensaje. La nota al pie de página dice: aunque no se revela el nombre del ángel, parece que fue él mismo a quien se oyó decir a Gabriel que ayudara a Daniel a entender la visión que éste acababa de tener. Compárese Daniel 8:2, 15, 16 con Daniel 12, 7 y 8. Daniel 8:2 dice: Tuve la visión y mientras miraba, estaba en el castillo de Susa, que está en la provincia de Elam. Tuve la visión y yo estaba al lado de la corriente de agua del Ulai. Daniel 8, 15 y 16 dice: De repente, mientras yo, Daniel, miraba la visión y trataba de entenderla, vi enfrente de mí a alguien con apariencia de hombre. Entonces oí la voz de un hombre en medio del Ulai que gritó: Gabriel, haz que él entienda lo que vio. Daniel 12, 7 y 8 dice: Luego oí hablar al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Él levantó su mano derecha y su mano izquierda hacia los cielos y juró por el que vive para siempre. Pasará un tiempo fijado, tiempos fijados y la mitad de un tiempo. Y cuando se termine de destruir el poder del pueblo santo, todas estas cosas finalizarán. Yo oí, pero no entendí. Así que dije: Oh mi Señor, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Por otro lado, Daniel 10:13 muestra que Miguel, uno de los príncipes prominentes, acudió en auxilio de ese ángel. Daniel 10:13 dice: Pero el príncipe del reino de Persia me opuso resistencia durante 21 días. Entonces Miguel, uno de los príncipes más importantes, vino a ayudarme y me quedé allí al lado de los reyes de Persia. Por consiguiente, el ángel cuyo nombre no se menciona debe disfrutar del privilegio de colaborar estrechamente con Gabriel y Miguel. Fin de la nota.